Bueno, parece que ya estamos en vivo. Hay una disculpa a los que estuvieron esperando a las 8, pero pues por fallas técnicas se tuvo que ser a las 9. Era el diablo, era Satanás queriendo. No quería que habláramos de este tema tan liberal. Bueno, pues muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a este video en vivo del Café Teológico de Muertos al Pecado. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy difícil, ya que no solamente es un tema menospreciado o, digamos así, tachado por error teológico por el sector protestante, sino también por el católico. Entonces, bueno, la intención de esta conversación pues es solamente informar con la finalidad de que usted tome sus propias opiniones. Usted sabe que esto es netamente una conversación sobre el tema de la teología de la liberación, ¿verdad? Bueno, Jesús, pues ahora sí que esta reflexión teológica, al menos a mí me deja algo interesante, de que todos los cristianos tenemos que hacer una reflexión de la teología, ¿no? Y la reacción que tenemos cada uno de nosotros en nuestro contexto cultural y sobre todo el asunto económico tiene mucho que ver bajo la visión de cómo el cristiano concibe el mundo o el ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, Jesús, ¿qué te parece si nos das una introducción sobre el significado, de dónde proviene esta teología? Bueno, buenas noches a todos. Primeramente, Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida, obviamente, a la página de Muertos al Pecado, aquí con Iván Rubio. Yo soy J.R. González, de la página Metodismo Pentecostal. Creo que la extraordinaria explosión de discursos que suscitó en el pasado la teología de la liberación provoca la sensación muchas veces de que ya todo se ha dicho de ella. El silencio, no menos espectacular que ahora tiene, parece como si se hubiera apagado, parece dar testimonio del fin de su actualidad. Pero, ¿qué es la teología de la liberación, en cierta manera? La teología de la liberación es una reflexión que a partir de la praxis y dentro del ingente esfuerzo de los pobres, junto con sus aliados, busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo hombre. La teología de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo de la lucha antiimperialista y anticapitalista, y esta se trataba de superar las causas estructurales de la injusticia social, tal como la objetiva las ciencias sociales. Esta corriente teológica cristiana, porque a final de cuentas surgió en el cristianismo, aunque mucha gente la considera anticristiana, está integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Y directamente nació en América Latina en la década de 1960. Y creemos que la mayoría de los estudiosos dicen que surgió a partir de la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Ahora, la teología de la liberación pretendía integrar el punto de la vista de las ciencias sociales al tiempo que tenía una ambición académica. Esto es bien interesante y obviamente lo pongo como comentario. Fue las élites intelectuales que tenían contacto con esa gente, como estamos comentando, que estaba muriendo de hambre, que tenían una ambición académica, si bien alternativa, lo podemos decir. Ahora, sus orientaciones militantes se justificaban desde la perspectiva de la praxis, de un pensamiento involucrado con la acción colectiva y la transformación de la realidad. Esto hizo el acercamiento, y este es el detalle que tienen muchos cristianos, hizo el acercamiento entre sectores cristianos y marxistas, el cual despertó también entusiasmos. Y por fin, parecía haberse superado la contradicción histórica, filosófica entre ambos, porque el marxismo
en cierta manera, en su lectura que tiene sobre la dialéctica histórica, tiene una lectura atea a partir de Engels o a partir de Marx. Pero más allá de su reflexión intelectual, la teología de la liberación interesaba por ser la expresión de un compromiso revolucionario de clérigos y militantes católicos en el terreno de la acción colectiva. Y como lo afirmó el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez en su obra fundadora de 1971, que es la que le da título, que ¿cómo se llama? La teología de la liberación. Esta no pretendió tanto proponer un nuevo tema para la reflexión teológica, sino más bien una manera nueva de hacer teología, como reflexión crítica sobre la praxis histórica. Exactamente. Mira, eso es muy, muy interesante, y sobre todo para aquellos que conozcan quiénes son los exponentes, empiezan a hablar de toda esta teología, ¿no? Empezamos por Gustavo Gutiérrez, peruano. Esta teología, como bien lo dijiste, fue generada en el año 60, en el año 70 aproximadamente. El libro de la teología de la liberación fue escrito en el año 1971. Y es un libro profundamente académico, profundamente filosófico, profundamente con terminologías difíciles de comprender. Por ahí decía este maestro, el que estaba hablando la otra vez de su libro de Querigma, que Gustavo Gutiérrez hablaba de la teología de la liberación, y para hacer algo para los pobres, pues su libro es bastante elevado en cuanto a términos teológicos, términos filosóficos. En entrevistas, si usted las puede constatar, mi intención obviamente no es defender este movimiento, porque el marxismo en sí, se le preguntaba a Gustavo Gutiérrez: oye, Gustavo, ¿tú eres marxista? ¿Esta teología está basada en el marxismo? Y contestaba Gustavo Gutiérrez de manera muy tranquila y decía: no, no es así. Simplemente yo estoy utilizando ciertos términos que se utilizan en el marxismo. Cosa que cuando alguien habla de psicología puede utilizar términos freudianos, de Freud, pero no significa que sea una doctrina de Freud, o sea, apegado a lo que Freud dice, pero utiliza su terminología. Entonces, por cuestiones de ese tipo, Gustavo Gutiérrez, totalmente influenciado por el Concilio Vaticano II, fue un concilio que dijo que debíamos de acercarnos, ser pastorales, bueno, acercarse a los clérigos, claro está, hablando de ellos. Y estos clérigos buscaban acercarse al pueblo. De hecho, hubo casos allá en Europa donde sacerdotes se iban a trabajar con los cargadores para entender sus debilidades, para entender su contexto cultural. Querían bajarse de alguna manera, por así decirlo, a conocer la visión del proletariado. Y Gustavo Gutiérrez, al ver la pobreza, que simplemente con ver los números, Jesús, estamos hablando de que Brasil, hablando también de otros exponentes, que es Leonardo Boff. Así es. Él hablaba, y esto lo puede constatar en internet, la pobreza en Brasil es del 61%. Sí. México, estamos hablando de que la pobreza extrema, no estamos hablando de pobres como tú, como yo, Jesús, estamos hablando de pobreza extrema. Estamos hablando de pobreza extrema. Sí, gente que no tiene ni un techo. No tiene techo, no, están hechos de cartón, duermen en la calle, tienen una sola camisa rota. O sea, estamos hablando de pobreza extrema, cosa que en Europa es muy poco. Suiza, estamos hablando de que tiene un 14% de pobreza, y sus pobres son muy diferentes. Así es. México tiene un 42% de pobreza extrema. Somos tercermundistas. Entonces, ahí es donde una teología burguesa, y eso es lo que yo solamente quisiera mencionar. Yo sé que la teología de la liberación está acusada, no la teología de la liberación, y creo que podría ser yo muy impreciso, pero sí el marxismo cultural o el marxismo por la Iglesia Católica está tachada de herejía. Sí está constatada. Entonces Ratzinger, uno de los teólogos más reconocidos de este tiempo, pues se puede decir que ataca el pensamiento marxista, según él, de la teología de la liberación, una teología rechazada. De hecho, lo que es... De hecho, Ratzinger es el que expulsa a Boff, Exactamente, lo expulsa. Un año de silencio,
y termina dejando el ministerio sacerdotal. Así es. Con la intención. Ahora, hay cosas que yo puedo comprender de esta teología y criticarla es muy fácil. Es muy fácil criticarla cuando tenemos un techo, cuando tenemos comida, cuando tenemos dinero. Es muy fácil criticarla y decir eso no es bíblico. Creo que hay una doctrina bíblica acerca de la asistencia social, aunque muchos rechazan esa terminología, asistencia social, marxismo. Y aún muchos clérigos católicos decían, bueno, es que la iglesia es profética, debe criticar los abusos del capitalismo, Sí. los abusos del capitalismo. Y eso es algo que muchos, desgraciadamente, endiosan el sistema capitalista, pero no funciona muchas veces. Ahora, yo no estoy diciendo que conozco el sistema que sí funcionaría, pero vemos países con pobreza extrema, donde los moldes teológicos de Europa, como dice Gustavo Gutiérrez, y estoy de acuerdo en eso, no se pueden implementar de igual manera en Latinoamérica. Lo más que quiero tener en cuenta y aclarar a la gente que escucha, no sé si puedo utilizar esta palabra y es un poco tonto, por no decir otra palabra un poco más fuerte, querer comparar el capitalismo al libre mercado. No es lo mismo. Puede haber socialismo de libre mercado o capitalismo de mercado cerrado. El capitalismo se refiere a la manera relacional que tienen el obrero y el patrón. De eso se trata el capitalismo, no del libre mercado. Para que no empiecen a utilizar términos que no son, para que estudien un poquito. Ahora, nomás quiero que entiendan algo muy, muy, muy claro, la teología de la liberación, aunque ciertamente fue llevada más por teólogos católicos, uno de los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de 1920 por un grupo de pastores protestantes suizos. ¿Cuáles son? Karl Barth, que obviamente la mayoría lo tachan de hereje, y alemanes como Emil Brunner, Dietrich Bonhoeffer, que fue ejecutado por el régimen nazi, y Martin Niemöller. Entre las novedades teológicas desarrolladas por estos teólogos se encuentra la teología dialéctica o teología de la crisis y la iglesia confesante, creada en 1934, con el objetivo explícito de combatir el intento del nazismo de controlar las iglesias. Barth dice una frase bien interesante que dice: Dios se coloca siempre incondicional y apasionadamente de un lado y solo de uno, contra los encumbrados y a favor de los humillados. Esta frase, no tienen una idea, repercute enormemente en Latinoamérica. Claro, y bien la teología de la esperanza, ¿no? Así. Precisamente se desarrolla en Suiza y en Alemania, acerca de los movimientos, ¿no? Como un movimiento social o la iglesia no debe quedarse quieta. Yo creo en esto, que la teología de la liberación obviamente es atacada como una teología netamente terrenal, utópica, como algunos dicen, y a los mismos exponentes de estas posiciones lo dicen. Es probable que hayamos sido muy idealistas en nuestros pensamientos, pero Dios está a favor del pobre, está a favor del marginado, dicen ellos, pero no por el hecho de que un pobre sea más bueno que un rico. Eso lo dice Leonardo. Un pobre no es más bueno que un rico, pero por el hecho de ser pobre, Dios tiene ese cuidado de él. Y la iglesia, empiezan a comparar estos términos teológicos de mundo, iglesia, reino, cómo debe de implementarse el reino. Ahora, las críticas a estos movimientos de la teología de la liberación es de que se enfocan en una cuestión netamente terrenal, dicen algunos, ¿no? Porque si hablamos de ambigüedad, Jesús, ¿tú crees que los teólogos de la liberación sean ambiguos en doctrinas de la ortodoxia cristiana? Bueno, ahí va, Yo creo que no. Yo he visto, obviamente tienen muchas influencias. Hay un libro fundamental para la teología de la liberación que se llama El Cristo Crucificado, de Jürgen Moltmann. Pero quisiera que ese tema lo dejáramos un poquito más adelante porque el tema
teología de la liberación es la escatología realizada. Ese tema es bien fundamental, pero quisiera que lo viéramos hasta el final y entender un poquito el desarrollo histórico que tiene la teología de la liberación, ¿no? Obviamente estoy comentando ahorita de la cuestión de Karl Barth, todas esas cuestiones, y quisiera nada más como que hacer un pequeño análisis histórico, ¿eh? En 1943, Emmanuel Sujar, que es arzobispo de París, busca promover la actitud pastoral de varios teólogos y por ello funda la Misión de Francia, que es lo que tú acabas de comentar, integrada por sacerdotes cuya tarea pastoral debe apoyarse en vivir y trabajar como asalariados en las fábricas para acercarse al mundo obrero. Así inicia el movimiento conocido como sacerdotes obreros, que luego este movimiento se extiende a Argentina y España. Ahora, a fines de los 1950, el movimiento de esta nueva teología de los sacerdotes obreros comienza a ser sometido a censura y a ser acusado de comunista. Ahora, ¿por qué también este tipo de reacciones? Mucha de la teología que se da en ese tiempo, a partir de la historia, ¿quién escribe la historia? Los vencedores. ¿Quién menciona la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Entonces, a partir de ese logro que tiene Estados Unidos tiene una actitud muy característica. ¿Cuál es la actitud de Estados Unidos? O estás completamente de acuerdo conmigo, o qué, o estás contra mí. Entonces, empieza a ser acusado de comunista y siendo denunciado por el Vaticano por actitudes subversivas. En 1954, el Papa Pío pide a todos los sacerdotes obreros que regresen a su trabajo pastoral anterior a la diócesis y se incorporen en sus comunidades religiosas. Pero es a partir de 1963 que estos sacerdotes vuelven a trabajar entre los obreros, ¿eh? Ahora, llega aquí una situación bien interesante. El pacto de las catacumbas, no sé si lo checaste. En el Concilio Vaticano II, que de hecho es bien interesante porque en el Concilio Vaticano II, ¿quién participa? Karl Barth, ya que lo inventaron como... Así es. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, ok. Yo creo que me escucho mejor. Decían que me escuchaba un poquito bajo, ¿no? Así es. Entonces... bueno, Karl Barth, Karl Rahner, Yves Congar, todos ellos son exponentes que ustedes pueden ver y avalar todo esto, ¿no? Acerca de esa lucha pastoral, que de hecho es lo que le llaman ellos la teología pastoral, cómo el clérigo se debe acercar al pueblo, y creo que ahí nosotros podemos tomar principios. Ahora, vuelvo a mencionar, esto no es una avalación de la teología de la liberación, pero sí debemos de ser críticos, ¿no? O sea, mañana los posts. Sí, no, es que soy honesto. Cuando estuve leyendo de la teología de la liberación, ahora estuve viendo algunos videos de Leonardo Boff, y te soy honesto, es un hombre profundamente estudiado. Tú lo escuchas y wow, qué manera de hablar, filósofo, teólogo. Pero hay aspectos que obviamente no me agradan. El hecho de que le hayan preguntado cuál es la religión verdadera, y él mencionó la religión que te haga un mejor hombre. Y ese tipo de ambigüedad, desgraciadamente, está dentro de muchos teólogos de esta postulación. Aún los mismos católicos tradicionales rechazan esto. Pero también hay que hacer un análisis de por qué surge este movimiento, y creo que nos puede ayudar, ¿no, Jesús? Sí, yo quisiera nomás como ir tomando las cuestiones históricas para después tener el desarrollo teológico. Perfecto. El pacto de las catacumbas se da en el tiempo del Concilio Vaticano II. Ahora, ¿qué pasa en el pacto de las catacumbas? Se reúnen varios sacerdotes en las catacumbas de Domitilia para firmar un compromiso conocido como el pacto de las catacumbas. Y este documento ha sido considerado como uno de los antecedentes de la teología de la liberación. Ahora, ¿qué pasaba con ese pacto de las catacumbas? Era un pacto en el cual decían que los sacerdotes se tenían que acercar al pueblo, tenían que vivir como ellos, deberían atenderlos, tenían que tener una actitud más pastoral. Entonces, es bastante interesante que cómo se va dando el desarrollo, ¿eh? Y ahora vamos a lo bueno, ¿eh? Brasil y Argentina.
que realmente son los que realmente tienen el impulso de la teología de la liberación. Ahora, desde 1950, algunos cristianos brasileños empiezan a utilizar categorías marxistas, como el materialismo histórico, para analizar la sociedad. Aquí quiero ser bien claro, el materialismo histórico no per se no es ateo, es una manera de hacer una lectura dialéctica sobre la sociedad. Ahí es bueno aclararlo porque aún el escrito de Joseph Ratzinger, que es una autoridad muy importante dentro de la Iglesia Católica, cardenal en ese entonces, él mencionaba que el tomar ideas del marxismo es tomar ideas ateas, ¿verdad? Entonces, esa con tu aclaración, podemos ver que el marxismo no es en sí ateo, como que estás diciendo. Como tal, no. O sea, Marx es ateo. Ahora, y utiliza una herramienta que se llama, utiliza la dialéctica. ¿Cuál es la diferencia? La dialéctica viene de Hegel, que Hegel, obviamente, pues es un creyente, obviamente no muy ortodoxo, de hecho es luterano Hegel, pero utiliza una herramienta. La diferencia es que Marx hace una lectura sobre lo que son las estructuras y las superestructuras, cómo se van superdiendo y van cambiando. Obviamente él toma la referencia que las luchas sociales son las que hacen que la sociedad cambie. Eso es lo que hace. Es una lectura histórica. Ahora, Richard Shaw, que es un misionero presbiteriano protestante, se establece en 1952 y trabaja con los jóvenes de la Confederación de las Juventudes Presbiterianas. Ahora, ¿qué pasa? Se empieza a relacionar con la gente de las favelas y las zonas rurales. Su ascendencia entre los jóvenes protestantes crece cuando es nombrado secretario general de la Unión Cristiana de Estudiantes de Brasil. Y Shaw plantea algo bien interesante. Plantea de que si la revolución tendría un significado teológico. Eso es bastante interesante porque hace una lectura utilizando el materialismo histórico, pero aplicando términos teológicos. O sea, ¿qué significa esto para la historia teológica? Él y algunos jóvenes protestantes empiezan a discutir estos temas con sacerdotes dominicos, intelectuales católicos, y desarrollan el sector de la responsabilidad social de la Confederación Evangélica del Brasil. Y establecen una misión en el barrio obrero de Villa Anastácio en Sao Paulo, que es uno de los más violentos. Y trabajan directamente como obreros de la industria siderúrgica, evangelizando y participando en actividades por los derechos de los trabajadores. Y es a partir de 1960 que empieza a surgir el movimiento de las comunidades eclesiales, principalmente en la Iglesia Católica, pero en otras iglesias como la Metodista, la Luterana y la Presbiteriana. O sea, reformados, luteranos y arminianos, o sea, si quieres llamarlo. De todo entró al movimiento. De hecho, hay un exponente presbiteriano que tenía ideas parecidas a la teología de la liberación, el cual fue desechado por su denominación presbiteriana, por el trabajo que estaban haciendo, un trabajo social, ¿verdad? Entonces, conforme al contexto histórico que nos muestras, y es lo que rechazan aquellos teólogos que se consideran ortodoxos, referente a que es un movimiento hegeliano y marxista, ¿no? Y por ende ya es negativo, o sea, por ende esto ya es herético por ser algo marxista y hegeliano. Ahora, creo que muchos problemas que tendríamos que analizar, como esta batalla de Joseph Ratzinger contra Leonardo Boff, y aún con Gustavo Gutiérrez, que manejan de manera muy diferente el tema teológico. Yo considero que Leonardo Boff es un poco más sencillo en ese aspecto que Gustavo Gutiérrez, que se puede decir como el iniciador, ¿no? Como la cabecilla de este movimiento teológico, el cual enfatiza que los pobres, la iglesia necesita ser una iglesia para los pobres. Ahora, él utiliza mucha terminología tomista y trata de demostrar que la iglesia debe de ayudar no solamente en cuestiones espirituales, sino la cuestión material, es decir, la liberación. ¿Qué significa ser liberado? Que ellos toman esto de la teología de la liberación conforme a interpretaciones bíblicas de Éxodo, ¿no? De que el pobre necesita ser libertado, necesita ser
puesto en una condición no solamente espiritual de bienestar, sino aún económico, aún que no sean oprimidos por los poderes, como en este caso Faraón, que no sean oprimidos por la maldad del pecado que ellos mismos afirman, que ha llevado a que la gente llegue a una pobreza terrible. Entonces, por eso toma el nombre de la teología de la liberación. La ayuda a liberar a los pobres de parte de la iglesia para que tengan condiciones sociales mejores. Estamos hablando que los maras, que también algunos han sido llevados a centros de rehabilitación por cuestiones sociales, precisamente de la teología de la liberación. Ahora, nosotros podemos colocarnos en la trinchera y condenar todo esto, pero hay aspectos positivos que tenemos que ver. Ahora, dice la arquidiócesis en 1964, y esto es lo que habla la liberación. Dice la arquidiócesis y proclama, dice, debo, siguiendo el ejemplo de Cristo, observar un amor especial por los pobres. La miseria es escandalosa, envilecedora, daña la imagen de Dios que hay en cada hombre. La escandalosa miseria debe, ciertamente, ser atendida de manera inmediata. Pero para atacar las raíces del mal, hay que romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo y de la miseria que se engendra una a otra. Hay veredas que no podemos abandonar por el pretexto de que las enarboló gente que se equivocaba. Ahora, en ese sentido, como tú lo afirmas, o sea, ellos dicen, bueno, la teología nos ha metido a cuestiones donde se tiene que verificar el contexto social, y ellos pregonan, y puede ser cierto, porque nosotros no podemos aplicar una teología europea a Latinoamérica así como así, que es lo que se pretende. Se pretende por muchos movimientos ahora. Ahora, imagínate, pongamos un ejemplo, ¿no? Igual aquí un ejemplo práctico nada más. El modelo puritano, ¿no? El padre que cuida que tiene un trabajo, mantiene a su esposa, tiene muchos hijos, y tienen una posición económica buena, ¿verdad? Ese es un contexto europeo y americano, Estados Unidos. Ahora, si lo trasladas a Latinoamérica, si lo trasladas a Perú, si lo trasladas a Brasil, a Argentina, a México, donde las mujeres, algunas viudas, trabajan como albañiles. Tú quieres implementar un modelo europeo o americano y quieres colocarlo en una sociedad que no tiene, muchas son mujeres solteras, donde no tienen ayuda social, donde el gobierno los tiene olvidados, donde la iglesia ve esa situación y dice, bueno, tenemos que hacer algo. Y referirme a iglesia, me estoy refiriendo a iglesia católica y a iglesias evangélicas, porque algunas han sido influenciadas por este movimiento de la teología de la liberación. Ahora, ustedes pónganse a pensar, o sea, tú puedes implementar ese modelo europeo a una sociedad quebrantada, una sociedad que no tiene oportunidades económicas. Ahora, ahí es donde vas con esa gente, o sea, vean los videos. Esas personas no tienen absolutamente nada. Vean sus casas, vean la necesidad que tienen de lo básico para comer. Tienen que ir a trabajar a las minas y solamente comen lo mismo diario. Entonces, esos contextos sociales, económicos, no nos permiten implementar, por ejemplo, una reforma ginebrina hacia una sociedad así. No se puede, es prácticamente imposible. Por eso estos teólogos, aunque tienen cosas negativas, claro está, que alguno podría ponerlo ahí en los comentarios, desarrollan una teología para que estos pobres vayan más allá. Ahora, ahí podremos mencionar a las guerrillas. No sé si hayas visto también de Ernesto Cardenal, el padre Ernesto Cardenal de Nicaragua, que fue reprendido cara a cara por Juan Pablo II. Y nosotros podemos ver videos donde él está ofreciendo misa en los bosques o en la selva, y está partiendo el pan, tomando vino y utilizando Mateo 24 y muchos textos, y con gente guerrillera. Ahora, hay extremos de la teología de la liberación que llevó a las guerrillas, que llevó a levantamientos, a cosas que no son tampoco dignas, pero también hubo aspectos positivos de la ayuda social, cosa que se teme ahora, Chuy. ¿Alguien quiere hablar de ayuda social?
¿Y qué pasa? Marxismo, liberación y ese tipo de cosas hacen que los cristianos nos olvidemos de aquello que es ayudar al pobre, ¿no? Al necesitado. ¿Tú qué piensas de ese aspecto? Bueno, yo creo que volviendo otra vez al punto básico, decía John Wesley que para él no existe el evangelio personal, sino el evangelio social. Entonces significa que no solamente nos debemos de preocupar por las cuestiones espirituales, sino también por las condiciones sociales. La justicia social es algo que se debe practicar. Mucha gente le tiene miedo a decir, ¿sabes qué? Voy a darle ayuda a él o déjale, le doy una mano. Pero es parte de la preocupación que te tenía. Aún en Éxodo, y no está haciendo una validación de la teología de la liberación, esto sí es cristiano. En Éxodo y en Levítico decía que ayudáramos al extranjero. De hecho, la primera afirmación de amar al prójimo como a ti mismo, ¿dónde viene? El Levítico. La ayuda al pobre está en la ley de Moisés. O sea, es verdad, Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, y el problema de la teología de liberación, o un extremo, como yo lo mencionaba, claro, hay cosas positivas analizando el pensamiento, porque es profundamente filosófico y teológico. Y uno tiene que analizar realmente todo esto. Pero la teología de la liberación sí llevó a los extremos, de enfocarse netamente en las necesidades de la gente materiales. Algunos, claro, hasta algunos exponentes. Olvidándose de doctrinas totalmente claves como la condena eterna del infierno, el pecado interno, la gracia de Dios se deja a un lado por muchos teólogos de la liberación. Y ese es uno de los grandes problemas de la teología de la liberación. Pero cuando nosotros nos ponemos a nuestras trincheras, y lo decía un Boff en su libro, él comenta que el teólogo tiene que estar involucrado, ¿verdad? O sea, un teólogo metido en sus trincheras, no involucrado con su sociedad, es un teólogo que no ve, es un teólogo que no sabe lo que ocurre, y eso es algo positivo. Decía Karl Barth que el teólogo tiene que tener la Biblia y el periódico en la mano. Exactamente. Nosotros, como cristianos, ahora vemos esta problemática de la ayuda social. No, es que para mí es importante el cuerpo, el alma nada más, el cuerpo también, pero las cuestiones materiales, pues bueno, ya Dios proveerá, o no tenemos esa capacidad. Ahora es verdad que a veces no tenemos ni siquiera las necesidades básicas, pero es algo que se está olvidando. Se está dejando a un lado. La ayuda al necesitado. Y esta teología de la liberación, aunque no estoy de acuerdo con todos los postulados y no es tan sencilla, porque yo he visto personas que me choca un poco de que sencillamente podemos decir esto no es bíblico, es marxista, es del diablo, ¿no? Y listo, hacemos a un lado la teología de la liberación. Pero hay un por qué surge esta teología. Ahora también hay cuestiones de derecha, ¿no? Que muchos creen que la derecha, en el caso del Papa Francisco, que sí, La diestra sí, o sea, de Dios. No. la diestra de Dios, ¿no? O sea, el Papa Francisco, aunque yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que él dice, y de hecho pues, no le sigo mucho la pista, pero él tiene enemigos dentro del catolicismo romano. Los enemigos del Papa. Es que hay dos cosas. Hay uno que se llama la curia romana, que son así como los megaconservadores. Exactamente. Siempre, y dentro de los cuales está Ratzinger. De hecho, él fue cardenal encargado del tema de doctrinal dentro de la iglesia. Claro, Ratzinger es alguien profundamente tradicional. No, es un teólogo, ¿eh? Es un teólogo. Es un teologazo, por así decirlo. Es un teólogo. Pero bueno, también la condición social, por ejemplo, si comparamos de manera de visión y de experiencia, compara a Francisco con Ratzinger, obviamente teológicamente le voy a Ratzinger, pero Francisco está más relacionado con la problemática latinoamericana. Bueno, es que acuérdate que en el tiempo le tocó la cuestión de la teología de liberación en el movimiento obrero argentino, o sea, cuando estaban matando Sí. a la gente, no manches, o sea, yo vi, está impresionante, o sea, yo leí una biografía de él, pues casi mataron a todos sus compañeros. Sí, de hecho hay una serie en Netflix, por aquellos que la quieran ver, creo que menciona todos esos aspectos de cómo muchos se fueron a esa revolución. Que claro está que ese yo creo que sería el aspecto negativo, que levantó armas en muchos lugares, ¿verdad?
pero Francisco está rodeado por ese contexto social, hablando como hombre, claro, no estoy hablando su doctrina, no me malinterpreten, sino que hablando desde su realidad como ser humano y vivencia, que Ratzinger no vio eso. Ratzinger tiene otra posición social. Ratzinger es un intelectual, o sea, si lo ponemos, es un intelectual europeo, así, exactamente. No hay otra. Y Francisco es un teólogo que vivió aquí y que conoce la situación latinoamericana. Él sabe, por eso hay mucho apoyo con la teología de la liberación, y de hecho en el Fratelli Tutti, él menciona muchos aspectos de la teología de la liberación, que cuáles son sus temas a tratar. La liberación de la pobreza, de la corrupción y de los opresores, y de la creación, es decir, de la ecoteología, la ecología teológica, es decir, el cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que muchos, por el imperio capitalista, los aspectos negativos del capitalismo, es lo que nunca quieren hablar la gente que es capitalista, acerca de cómo las empresas empiezan a destruir los hogares de los indígenas. Ahora, digo, yo que he tocado un poquito los temas de capitalismo y todo eso, siempre que pongo cosas siempre hay mismos problemas, pero bueno. Es difícil tratarlo porque, pues, tú sabes, tienes que ser partidario. La gente idolatra, es que el problema de eso es que idolatra. Es que el capitalismo es cristiano. Bueno, eso es lo que muchos creen. Ahora, yo puedo decir, o sea, yo me inclino más por el capitalismo, claro está, pero así como veo cosas negativas dentro de mi sistema teológico y aún dentro de mi iglesia y dentro de donde tú quieras, dentro de la política capitalista la hay. Pero el problema es que mucha gente no quiere verlo. Ahora, el problema de esto es que, vuelvo al punto, el capitalismo no es un sistema económico completamente, sino que se trata de cuestiones de relaciones patronales. O sea, ¿qué es lo que obtienes? Nomás debemos de tener un poquito en cuenta que el capitalismo aboga por la diferencia en lo que es la plusvalía. Ese es el término que se utiliza. La plusvalía se le debe quedar directamente el capitalista. ¿Y qué tiene que ofrecer directamente el obrero? Su cuerpo, si lo queremos llamar así, su cuerpo, que es su tiempo. Y el sobrante, que es la plusvalía, se lo queda al capital. Ahora, ¿qué tiene de esto? El capitalismo siempre aboga por una cuestión que se llama la mano de Dios o la mano invisible que va a gobernar el mercado. No es cierto, esto es un tema que ya tiene mucho que ha sido superado. Realmente, como tal, mucha gente dice, es que el capitalismo clásico, está bien, o sea, sí hay ciertas diferenciaciones, es como el pentecostal clásico y el neopentecostal, si queremos llamarlo así, pero el capitalismo tiene muchas fallas, porque como no ha ser gobernado, tiene un gran problema estructural, la avaricia del ser humano. Si no hay nada que lo regule, el hombre nunca se va a detener de obtener. Acuérdense que, como decía Nietzsche, el poder solo obtiene y solo quiere más poder sobre sí mismo. Y ahí es evidente, por eso la ecoteología, que también es bien criticada, no, que esos que hablan de la madre naturaleza y a veces utilizan esos términos. Que puedo, yo obviamente difiero de las cuestiones de la teología de la liberación. Creo que llevarla al extremo lleva muchos errores teológicos, pero sí, o sea, el hecho, ayuda al pobre, la iglesia debe ayudar al pobre, ayudarlo a salir de esa miseria. Las instituciones, ¿no? Elaborar instituciones que les ayuden. La iglesia puede hacerlo, porque llevar el evangelio a un hombre pobre, y es lo que a mí me trae de lo que he hablado, o sea, la teología latinoamericana ve desde esta óptica y sabe que no todos pueden ser teólogos intelectuales, no todos los cristianos pueden ser teólogos intelectuales por las pocas oportunidades que hay, tanto económicas como intelectuales, ¿no? De lo que tú quieras. Entonces, estos teólogos ofrecen una alternativa, aunque bueno, sus libros son profundamente filosóficos y teológicos, ofrecen una alternativa en ese sentido. Ahora, quiero nomás tomar en cuenta que hay muchas teologías, aparte de la teología de la liberación, que hablan acerca de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay un libro de un teólogo menonita que se llama Jesús y la realidad política.
de Yoder, que habla también de ese tipo de situaciones. Y aquí dice algún comentario Pablo Astete, pero yo, bueno, tú no lo quería usar, pero ciertamente que el primer discurso, el Magnificat, que le da que hace María, que habla acerca de que viene a castigar a los injustos, y también cuando Jesucristo lee el rollo de Isaías, hace una referencia que vino a los pobres, el año bueno del Señor. ¿Qué pasaba en el año bueno? ¿Qué pasaba en el año bueno? En ese año se cancelaban deudas a la gente que debía. Y otra cosa más interesante, el Padre Nuestro dice en términos, perdona nuestras deudas. No está hablando, lo queremos espiritualizar mucho el concepto, pero está hablando de deudas de ti hacia mí. O sea, económicas. Bueno, ahí es donde las interpretaciones bíblicas, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, y creo que la teología de la liberación ha llevado una interpretación más al extremo. Más al extremo, decir que se refiere a los pobres económicos, cuando no es así, cuando se refiere al hombre, quien sea que fuera humilde al reconocer su pecado y reconocer quién era Dios. Ese es el pobre en espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y esos textos utilizados por teólogos de la liberación llevaba a esa revolución, ¿no? Queremos justicia, tenemos hambre, queremos comida, ¿no? Entonces, es una mala interpretación de los textos bíblicos referente a ese punto. Pero si vamos a la escritura y vemos cómo Pablo exhorta a los ricos a ayudar a los pobres, cómo la ley de Moisés, como tú bien lo dices, llevaba a esa ayuda social dentro del pueblo de Israel, cosa que debería repetirse y es muy olvidado por todos, y desgraciadamente la palabra asistencia social está satanizada, hermano. Está como vista como del mismo infierno esa palabra, ahora que llevaría un desenfoque, solamente ver las cuestiones terrenas, nada más. Yo creo que el equilibrio sería lo espiritual y lo terreno, ¿no? Lo que pasa es que aquí el problema es que desbalanceamos los puntos, ¿verdad? El detalle es que el evangelio es integral y no es una visión dualista. Queremos hacer una cuestión dualista de solo preocuparnos por lo espiritual, cuando eso es platonismo puro. De hecho, el concepto del hombre dentro del judaísmo es un ser integral. El alma es algo que está integrado dentro del mismo cuerpo. O sea, no te puedes preocupar por el alma si no te preocupas por el cuerpo íntegramente. Y aún digo, es lo que yo puedo decir, ¿no? La teología de la liberación se centra netamente en lo material, ¿no? Pero precisamente Gustavo Gutiérrez, en su teología de la liberación, dice: la distinción temporal espiritual, sagrado y profano, tienen como fundamento la distinción natural sobrenatural, pero precisamente la evolución teológica de esta última cuestión orienta la línea de una acentuación en la unidad tendiente a eliminar todo dualismo. Recordemos brevemente las etapas más saltantes de ese proceso. O sea, si yo acuso la teología de liberación de netamente terrenal, pues bueno, no estamos considerando los argumentos que vienen en esta proposición teológica. Que ellos era enfoque, sí, lo espiritual, pero hay que ayudar a la sociedad a liberarse de la opresión política y económica, que claro, como hay vertientes en toda teología, pues en la teología de liberación hay diferentes escuelas de interpretación. Sí, no es la misma la escuela argentina que la escuela brasileña, ¿eh? No. Y cada quien lo puede comparar. Gustavo Gutiérrez es muy diferente a Leonardo Boff, aunque tiene los mismos principios, y los teólogos de Argentina, los teólogos del Salvador. Los teólogos del Salvador son más violentos, en cierta manera, si los queremos llamar así, ¿eh? De hecho, Óscar Romero, que es arzobispo de San Salvador, tomando ese punto, quien ponía al centro de su prédica a los pobres de su tierra y hacía algo bien interesante: la acción profética, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Fue muerto mientras celebraba misa por un francotirador militar bajo las órdenes del mayor Roberto Abdutzón, que es fundador de la Alianza República Nacionalista, y del coronel Arturo Armando Molina. Decía un exponente de la teología de liberación que fue entrevistado en un programa del Canal 11 que se llama Sacro y Profano. Tal vez lo has visto por ahí.
Y él decía, y me llamó la atención ese dato, y es verdad, lo pueden ustedes constatar en la historia de la iglesia, que los mártires en el tiempo fueron perseguidos por Roma, llegaba a cientos, a veces cientos de cristianos, o sea, no estoy demeritando el número de mártires, claro está, pero morían 100, 200 en el primer siglo, segundo siglo, o sea, no eran tantos los casos de asesinato, hasta Diocleciano, que fue donde se maximizó la persecución, y ahí es donde sí hubo muchos muertos. Pero en cuanto a mártires de la teología de la liberación, que bueno, que podemos meter quienes eran revoltosos, quienes eran realmente gente que quería ayudar al pobre, hablamos de miles de mártires de esta teología. Ahora, no estoy diciendo que su sangre vale que sea una verdad, vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo eso, nomás es cuestión de análisis de ver que mucha de esta gente pues entregó su vida por un ideal, ¿no? Que claro, que lo hace cualquier extremista, pero hubo mártires, y es el dato que da este exponente en este programa, ¿no? Y así como mencionabas tú de la muerte de este hombre del Salvador. Es bien interesante que Oscar Romero es honrado por varias religiones, ¿da? O denominaciones, incluyendo la comunión anglicana, que lo incluyó en su santoral, ¿eh? Creo que, como tú dices, hay cosas muy positivas, hay cosas positivas en el movimiento, aunque sea satanizado. Estaba escuchando un sacerdote católico que decía, esta teología de la liberación es una basura, es miserable, no sirve, es una herejía, ¿no? Es lo que mencionaban, pero creo que si vemos lo que muchos teólogos de la liberación hicieron, debería confrontarnos a aquellos que nos decimos tener la sana doctrina o el evangelio completo, ¿no? Como muchos argumentan por ahí. ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, yo no quiero, terminar algunas cosas para que vean que no hay que ser tan cerrados, ¿verdad? Claro. Oscar Romero, aparte de ser incluido en el santoral de la iglesia anglicana, también está dentro de los 10 mártires del siglo XX, representado en la abadía de quién creen, de Westminster. ¿La abadía de quién, brother? Nomás para que sepan quién lo Hermanos puso. Reformados, no se me asuste. Es que hicieron algo, hermano, o sea, hicieron algo, brother. O sea, ese es el punto que uno tiene que ver. ¿De qué me sirve estar a mí en mi trinchera, en mi Biblia, mi trabajo, todo bien a gusto? Y critico a aquellos teólogos que tienen una teología errada, pero obran, actúan. Bueno, eso debería confrontarnos de manera ética, ¿no? Mira, nomás para irlo desarrollando un poquito la historia. Dice, en 1980, venga, la campaña electoral del futuro presidente Ronald Reagan en Estados Unidos elaboró el llamado documento de Santa Fe, en el que por primera vez se incluyó la teología de la liberación como objetivo a ser combatida dentro de la doctrina de la seguridad nacional. O sea, a eso llegó la teología de la liberación. Tuvo su efecto, tuvo su golpe. Y es lo que muchos no quieren reconocer, ¿verdad? Ahora, recordémonos que tenemos un gran problema. Como decía Porfirio Díaz, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Decía, la política exterior de Estados Unidos, decía Ronald Reagan, debe comenzar a enfrentar la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina por el clero de la teología de la liberación. Esto es bien interesante porque Estados Unidos realmente ha metido sus manos en todo lo que ha podido de Latinoamérica. Dictadores los ha puesto. Y esto es un comentario aparte, ¿eh? No, de hecho, bueno, hablando de eso de la teología americana, algo que quiero que sí será bueno entender cada uno de nosotros, es de que realmente a veces la teología está influenciada por un nacionalismo impresionante. Ahora, la teología americana, y hay un gran exponente por ahí que es muy alabado por muchos, ese patriotismo americano y racista. El racismo muchas veces ha sido promovido aún por esa teología americana o europea, aunque algunos obviamente lucharon contra ella dentro del mismo movimiento, pero la teología de la liberación también fue una postulación en contra del racismo. Así es. El pobre, el indígena, tiene la imagen y semejanza de Dios.
Hermanos, eso es una teología contextual. Eso es una respuesta hacia un ataque americano, y el latinoamericano contraataca y dice, somos semejantes a Dios en el sentido de la imagen y semejanza. Esa también es una respuesta. Entonces, si condenamos la teología de la liberación, no, esa teología es totalmente absurda, que bueno, vuelvo a mencionar, hay cosas que sí, no van a compaginar con nuestro sistema ni manera de pensar, pero tenemos que entender que, por qué surgió, y ahí está ese ataque en contra del racismo, en contra de la opresión y en contra de la destrucción de la tierra indígena. Para nosotros, pues bueno, vivimos en ciudades y a nosotros no nos afecta que construyan ahí una plaza, pero a un indígena que son sus tierras, que es su lugar de vivienda, a él sí le afecta. Teología contextual, así de sencillo, teología contextual. Es bastante interesante, y es bastante bueno irlo, tomando en cuenta cuáles son las principales ideas de la teología de la liberación. Las voy a resumir así, es la opción preferencial por los pobres. Eso yo creo que es una de las ideas ejes. Y eso se une a otro tema, que la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles que hacen digno al hombre. O sea, no solamente se trata de decirle, como hizo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Tus pecados son perdonados. ¿Pero qué hizo con el hombre? Levántate y anda. Bueno, es una interpretación, pero a final de cuentas, Jesús no solamente se preocupó por el espíritu, sino también por el cuerpo. Claro. Ahora, la liberación implica una toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. Vuelvo otra vez al punto, latinoamericana. Y la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Ahora, eso es bien importante. La teología de la liberación, en muchos contextos, no va a servir y no sirve. No sirve, porque no está pensada para una Europa. Aunque tiene sus orígenes allá, ¿no? Como bien lo decías. Pero el punto es, ahora, yo no estoy diciendo que nosotros apliquemos la teología de la liberación, pero en sí como información histórica ver por qué motivo surge esto. Y es el punto focal. Ahora, ¿verdad? Dice Gustavo Gutiérrez, y esto lo estoy tomando directamente de la teología de la liberación. Dice, los derechos del pobre son derechos de Dios. Éxodo y Proverbios. Y él ha elegido los pobres, Santiago 2:5. Obviamente es una lectura que él hace. Y por tanto, es al quien ha hecho la opción preferencial por los pobres para salvar a todos. Jesucristo se identificó con los pobres. Toma Mateo 5:3. Y claramente dijo que quien se relacione con el pobre, con el mismo trata y el mismo acepta o rechaza, a tal punto que esa relación será el criterio principal del juicio final. Mateo 25:31 al 43. Claro. Ahora, mencionando a Gustavo Gutiérrez, porque uno también de los enfoques, ellos utilizan la frase, una iglesia de los pobres para los pobres. ¿Por qué? Porque los grupos dominantes que siempre se sirvieron de la iglesia, siempre fueron gente que defendía sus intereses y su riqueza y su poder, muchos dentro de la iglesia católica y aún dentro de las iglesias reformadas. Ahora, las ventajas que debe de tener es de que la comunidad cristiana tiene que tener sus líderes pobres, según afirman estos en su teoría. ¿Por qué? Porque es la idea, la típica idea de que un pobre en el poder, pues va a entender las necesidades del pobre, las aflicciones y sus dolores. Eso es parte focal de la teología de la liberación. ¿Está bien? ¿Está mal? A veces el pobre cuando está en el poder se corrompe, ¿no? Hay muchas series y películas que lo han mostrado y una vida real. Creo que la teología de la liberación, en un análisis concienzudo, puede dejarnos aspectos de riqueza, porque realmente lo es. O sea, está lleno de muchos conceptos que nos pueden ayudar a ver la realidad de nuestra Latinoamérica. Sí, yo creo que uno de los puntos, la relación del cristianismo y la pobreza. Eso es bien interesante. ¿La que dijiste, perdón, brother? ¿Dónde? ¿Qué dijiste, la qué? La relación del cristianismo y la pobreza. Ese es un punto muy crítico de la teología de la liberación.
Pero la teología de la liberación se ha dedicado a difundir el evangelio cristiano con un peculiar estilo, al igual en países de desarrollo que en aquellos menos favorecidos en lo económico, afirmando la necesidad de conversión de toda la iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral. Es. Ahora, la novedad de la teología de la liberación no radica en su temática, porque la iglesia cristiana siempre ha hablado de los pobres. Claro. Pero la Ha novedad... habido asistencia social, o sea, los monasterios, siempre ha habido ayuda a los pobres dentro del cristianismo, ya sea de evangélico, protestante y católico. O sea, pero la novedad de la teología de la liberación no radica en la temática, sino en el método. Lo primero es la vida de la que se cree, el compromiso y el seguimiento a Jesús. Lo segundo, la reflexión de la fe, la teología, que reflexiona a partir de la práctica de la fe, de una fe viva, comunicada y celebrada dentro de una práctica de liberación. Decía Gustavo Gutiérrez, en la teología de la liberación consideramos que la senda para discurrir racionalmente sobre Dios se halla dentro de una ruta más ancha y desafiante, la del seguimiento de Jesús. Hablar de Dios supone vivir en profundidad nuestra condición de discípulos de aquel que dijo precisamente que era el camino. Y aquí, bueno, sería una pregunta, creo que hemos hablado cosas positivas, pero ¿cuáles son los errores que tú ves, Jesús, como cristiano, pues desde tu postura de la teología de la liberación? Porque obviamente, como todo sistema teológico tiene errores, los cuales, pues bueno, por algo fue condenada por muchos católicos y aún evangélicos. ¿Cuál sería, para dejar asentado en esta conversación, cuáles son los errores que tú ves en esta teología? Yo creo que tiene un problema, como cualquier otra situación. Creo que darle demasiado peso a un lado, siempre hace que se desbalancee una buena teología. Es como Jesucristo, cuando demasiado divino, demasiado humano. Exacto. O sea, cuando ahí radica la situación en el misterio, no sabemos. También una de las situaciones, por ejemplo, que Gustavo Gutiérrez, y a mí no me gusta, es que dice que Dios está del lado del pobre, cuando no es cierto. Dios está en contra del pecado. Y el pecado también, ¿cuál es una de las situaciones más concretas del pecado? La iniquidad. Exactamente. Eso es un tema que sí es muy recurrente en la Biblia, que no tengamos equidad. ¿Qué significa equidad? Dar lo que es justo a cada persona. Es el punto, y yo creo que es el error, como tú lo dijiste. Dios está en contra del pecador, quien quiera que sea pobre o sea rico, o del pecado, ¿no? Esa es una verdad. O sea, no podemos decir que Dios favorece más al pobre que al rico. Aunque estos teólogos lo dicen, como ya había citado Leonardo Boff, que Dios está al lado del pobre porque está más en miseria, está más en aflicción que el rico. Bueno, y eso será cuestión de meterlo en un análisis, ¿no? Pero Dios no está a favor más del pobre que del rico. Realmente no, él no hay esa excepción. Sí, el problema yo creo que, y yo creo que debemos de tener ahí una situación bastante concreta y bastante exacta, y es una situación que debemos de tomar en cuenta, y yo creo que eso ha sido bueno dentro de la situación de la teología de la liberación, y que nos llama a cada una de las personas, es a ser condescendientes, y no solamente condescendientes, sino ponernos en el lugar del otro. Eso yo es lo positivo que le veo. Esa es la situación. Vemos, vemos ahí muchas situaciones que, por ejemplo, ahorita, y yo creo que se acerban, más bien es la palabra concreta, con las cuestiones de las redes sociales. Vemos los problemas tan alejados de nosotros. Es lo que hablaba la otra vez, la culpa de los algoritmos nos mantienen que en todo así, en el sector teológico, doctrina, teología, comentarios, escatología, la Biblia, los libros y todo eso, que nos alejan de la realidad. Sí, yo por ejemplo digo, bueno, ahorita por ejemplo,
Me da risa ahí que el comentario de, sí, me equivoqué, por ejemplo, de Jebus. Sí, dijiste Jebus. Por ejemplo, digo, si alguien tuviera un problema de confianza y el pastor que está aquí comentando y lo hiciera marcar todavía más el error, ¿cómo crees que afectaría su autoestima? No nos estamos poniendo en el lugar de la otra persona. Esa es una de las situaciones que tenemos. Y eso sí es una exhortación que tenemos como cristianos. Bueno, que ya estamos curtidos en lo que nos dice la gente. Sí, a mí no hay problema. De hecho, yo me llevo. Pero ¿qué tal otra persona? No, sabemos, sí, puede afectarle. No, puede y de hecho sí pasa. Mucha gente llega al cristianismo con inseguridades terribles, con miedo a relacionarse con otros porque ha sido violentado. Así Y es. eso a veces no. Y de hecho es lo que estaba hablando, perdón Jesús, que te interrumpa. Estaba hablando con un amigo. Ve el semblante del pobre, brother. Ve el semblante. No es el mismo semblante que una persona rica y empoderada. Así es. Es cabizbajo, como derrotado. Así es. Que no sabe articular muchas palabras, 2 o 3 palabras se articula. ¿Y cómo vas a acercarte a comprender la necesidad del pobre o de ese hombre marginado, ¿no? Eso es muy interesante y sumamente confrontante. A mí, por ejemplo, digo, y aquí hablo con los nuevos, cuestiones de las nuevas apologetas, digo, ¿qué les sirve la razón? Y eso es un comentario fuera de la cuestión. ¿De qué le sirve la razón a un hombre que no tiene que comer en ese día? ¿Qué le sirve? ¿Explicarle la cuestión racional de Dios o decirle, ¿sabes qué? ¿De qué sirve el tomismo? ¿De qué sirven las confesiones? Cuando al pobre hombre marginado que tiene un nivel, ni primaria la tiene, hermano. ¿Cómo lo vas a instruir? Y esta es una condición real de muchos pastores evangélicos, protestantes. Pero quieren hacerse nuevas reformas. Exactamente. Lo que... Y según la situación que a mí sí me gusta la teología de la liberación. No estoy a favor de muchas situaciones. No, ni yo. Entonces, esa es una de las situaciones que yo siempre veo. O sea, y que tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro. Y creo que hasta con la cuestión de las redes sociales tenemos que ser empáticos. Eso es lo que yo sí veo de la cuestión de la teología de la liberación. Ser empáticos con la otra persona. Mira, hay un asunto, una publicación que yo hice acerca de los PDFs. Yo hice la crítica por la gente que tiene la capacidad monetaria de comprar un libro y prefiere pagar Netflix o comprarse 2 litros de Coca-Cola. Ahí la crítica va enfocado a eso. Pero tú sabes que hay gente que realmente no tiene dinero para un libro, ¿no? Ahí, entre otras concepciones, algo que algunos deberíamos de tener el equilibrio, ¿no? Condeno a todos aquellos que tienen su biblioteca en PDF, pero no sabes cuánto gana el hombre, no sabes qué necesidades primarias tiene. También son cosas que, bueno, no es que robar, bueno, hay que analizar bien las cuestiones, hay que analizar bien el contexto de la persona. Y es algo que muchas veces, como tú dices, la empatía no está en la gente. Y eso es un gran problema dentro de las redes sociales. A veces tú puedes darte cuenta cómo una persona escribe, ¿no? Con faltas de ortografía, y a veces pelear con una persona así, y mucha gente lo hace. Ahora, una de las situaciones que yo creo, y también me agradó la cuestión de la teología de la liberación, es que llevó la situación a lo social. O sea, sí llevó la situación a lo social. Esa es la situación que se me hace bastante interesante. Y muchos nos mantenemos alejados de la sociedad. Sí. Por ejemplo, nomás para que tenerlo un poquito en cuenta, obviamente el hombre tuvo sus errores, pero Lula da Silva realmente fue llevado por aquellas cuestiones de los obreros brasileños. Y ellos estaban sumamente influenciados con la cuestión de la teología de la liberación. De hecho, Leonardo Boff estaba inmiscuido con ese tipo de movimientos. Esa es una de las situaciones que tenemos. ¿Qué significa? Que el cristiano debe ser político y no estoy refiriéndome a eso. Pero solamente como dice aquí el buen pastor, dice, solamente quedarnos en el discurso intelectual no sirve de nada. Que se me hace un poquito contradictorio. Y eso, tómalo como anexo, que el libro de Gustavo Gutiérrez sea impreso en una editorial española académica y cara. Sí, exactamente. El libro, por ahí creo que hay un hermano que lo compró. Ahí, de hecho, yo se lo proveí.
y también sumamente académica, es lo que yo decía, o sea, a veces es contradictorio, es cara y sumamente académica. Pues ese libro no lo entiende cualquiera. Y no lo compran, para empezar. Y aparte no lo van a comprar. Es profundamente filosófico y no es un ignorante Gustavo Gutiérrez. Leonardo Boff tampoco es un ignorante. Es gente que sabe de la historia de la iglesia, de las herejías, de los concilios, de la tradición de la iglesia. O sea, es gente estudiada. O sea, no es gente que no sepa, ignorante. No lo es. Y es contradictorio. Y lo que decía por ahí a Beldaño, me parece el maestro Beldaño, le estaba diciendo, es contradictorio ver tanta terminología y dialecto impresionante de Gustavo Gutiérrez en la teología de la liberación, que es para los pobres. Pero bueno, también yo creo que iba para un rumbo académico, obviamente. ¿Pero qué te parece si leemos los comentarios, Jesús? Ya está. Ok, aquí dice el buen Ariel, ay papantla, esto se va a poner bueno. Que ya nos está diciendo, lleguen temprano. Bueno, aquí vamos a ver el de Ariel Ortega, lo que dice. Gustavo Gutiérrez realmente es el padre de la teología de la liberación, ya que se dice que desde Francia se gesta con la nueva teología y sacerdotes obreros. Bueno, ¿qué es lo que estamos comentando? Realmente siempre hay un movimiento o hay un libro. Obviamente nadie inventa el hilo negro. Nadie inventa el hilo negro. Como lo acabamos de comentar, es una sucesión de hechos e ideas que llevan, no tanto al colapso, no quiero utilizar la palabra, pero sí al nacimiento de un movimiento. Y siempre hay un libro, en este caso, que funda, si lo queremos llamar así. Es como, por ejemplo, el positivismo lógico. Hay muchos movimientos, pero ¿sabe quién lo inventa? Wittgenstein. O sea, hay un libro que tú dices, ay, bueno, a lo mejor ya existía, pero este es el libro que inicia esto. Entonces, Gustavo Gutiérrez no lo inventó, pero sí, su libro fue así como que este es el libro que denota el movimiento. Exactamente, es como la guía, ¿no? Aquí dice Karl Barth también utiliza terminología marxista. Dice aquí Alberto, yo quiero ser pobre en Suiza. Ok, dice aquí, correcto, JR, el capitalismo surge con el trabajo asalariado. Dice. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice Abdiel Santiago, ¿qué opinan de la perspectiva de Javier Picasa sobre sus charlas hechas en el libro El dinero en la Biblia, Dios y Mamón, dominación y poder en la iglesia? Los he visto, pero nunca los he leído, ¿eh? Yo nomás tengo uno de Javier Picasa que es de la Trinidad, así que no puedo realmente comentar algo. Dice, jaja, los van a tachar de liberales. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? No estoy avalando la teología de la liberación, vuelvo a mencionarlo, pero sí se necesita hacer un análisis más que decir es antibíblico y es del diablo y está mal. O sea, creo que hacer eso pues, es ridículo, ¿no? Dice, de hecho, sus libros de Cristología para empezar y Jesús el Libertador, supongo que se refiere a Boff, tiene una perspectiva tan incómoda de Jesús y la conciencia de su misión y mesiasmo. Bueno, lo que pasa es que el libro de Leonardo Boff, que yo lo tengo, voy a hablar con la situación, empieza con una cuestión de la interpretación de quién es Jesús. Y utiliza una frase de Albert Schweitzer, de un libro que se llama Investigaciones sobre el Jesús histórico, y dice que no hay una actividad más personal que escribir una biografía de Jesucristo. Es bastante interesante. Cómo vemos a Jesucristo también nos interpreta a nosotros mismos. Claro, y bueno, es el sobreénfasis. Claro está que muchos lo hacen de un Cristo que ayuda al pobre, que ayuda al necesitado, pero lo despojan de su divinidad, de su gloria, de su majestad, de su poder. Claro está, eso es entendible. Y eso es algo que si algún teólogo de la liberación lo afirma, pues para mí es desequilibrado y está mal, ¿no? Eso es claro. Bueno, aquí dice Daniel, las razones sociales por las que se presenta un movimiento son ineludibles. La interpretación y el cómo se enfrenta a la situación es otra cosa. Efectivamente, así es como lo tenemos que ver. Hay un terror en ceder la mínima línea o argumento al progresismo, y ese es el punto, que dicen que el Papa Francisco está a favor del progresismo, por eso está apoyando a la teología de la liberación, ¿no? Por eso también se los asuntos sociales que son importantísimos. Yo creo que aquí en este punto tendríamos que ser un poquito más balanceados. Solo quisiera tener en cuenta que, por ejemplo, Merkel, ella es presidenta de Alemania
que Alemania es un país capitalista, pero su partido es social cristiano. O sea, imagínate en Latinoamérica un partido social cristiano, o sea, sería totalmente, para ellos es completamente chocante. Ahora, solo quisiera tener un poquito más en cuenta que, por ejemplo, en Europa y específicamente en Inglaterra, los movimientos de obreros fueron influenciados e impactados sumamente por el metodismo, por lo cual los movimientos obreros o socialistas, muchos son cristianos, ¿eh? No se ve tanto el choque entre ellos. Realmente es en Latinoamérica donde se ve ese tipo de dicotomías. Claro, y de condenas, así de, pero bueno, también es cuestión de analizar. Es Abdiel, de hecho, se dice que muchos sacerdotes partidarios de ella los asesinaron. También los obispos de la Liberación ya no están en el último fue Raúl Vera, hace unos días se retiró. Es aquí Sabdiel. Se dice que los jesuitas también fueron partícipes y promovieron la teología de la liberación. En Argentina, sí. Sí, hay algunos exponentes aún en universidades que enseñan que son la teología de la liberación. Dice Pablo, el problema es que nos hacemos llamar cristianos, pero no vivimos ni pensamos como Cristo. Jesús, en el primer discurso que dio en la sinagoga en los evangelios, hace referencia que si vino a los pobres y desvalidos, claro que sí, es un texto bíblico, a todos los que padecen necesidad. Es aquí el buen Pablo. Dice, hola, creo que lo hice por ti. Hola, gordos, dice. Voy a parecer místico, pero no solo fueron mártires siguiendo el ejemplo y la voz de Cristo. Creo que se refiere a lo que comentamos, ¿no? De los mártires de la teología de la liberación. Vamos a ver qué dice Elías. La pobreza no es obra de Dios, es una conciencia del mundo por la caída del hombre. La teología de la liberación propone que el cristianismo debe enfocarse en mejorar la vida del hombre, no solo en lo espiritual, también en lo material, que es parte que Gustavo Gutiérrez expone, ¿no? Claro, lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta, y es bastante interesante, que ellos también ven a todo ese tipo de situaciones como un tipo de poder que está en contra de Dios. Es bastante interesante que hay una obra de Berkov, no de Berkov, el que conocemos, sí, sino Hendrik Berkov, es bueno. que se llama Cristo y los poderes, ¿eh? Léanlo, es un libro pequeñísimo, pero hay un pasaje en Colosenses que habla que Jesucristo venció a los poderes del mundo, ¿eh? Y él habla que los poderes son cuestiones que Dios creó, pero en el momento de la caída se corrompieron. Entre ellas, una de ellas es el Estado. Política. Sí, es, aquí dice, también pegó la teología de la liberación en México, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y Puebla, que también fue una sede pues importante para estos teólogos de la liberación. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos, de hecho, Sael fue el adquisidor de ese libro, ¿qué creen ustedes que deberíamos aproximarnos a los postulados importantes de la teología de la liberación hoy? Yo creo que primero debemos entenderla a partir de la cuestión histórica. A partir de la cuestión histórica podemos entender la situación que hace que se desencadene ese tipo de teología y ese tipo de lectura bíblicas contextuales. Eso yo creo que es lo principal es que podríamos dar para tener un acercamiento más honesto y más real a la situación. Ahora, esto también nos lleva a entender que como mezclan y utilizan lecturas de Hegel, también tendrían que tener algo de lecturas de filosofía. Así es. Dice nuestro amigo de Pensando en Lenguas, mi mayor problema con la teología de la liberación es quedarse en el discurso. Sin lugar a duda, lo mismo pasa con la crítica a la teología de la liberación. No están en desacuerdo teóricamente y no hacen nada. Literal, pelar inválidos. En muchos casos, sí. Siempre el discurso, decían estos teólogos, que digo que hablan de una manera impresionante, pueden ver videos de ellos en YouTube. Ellos decían que la teología es la construcción de la praxis, es decir, del hecho del entorno social.
porque yo estoy proponiendo ayuda al pobre, porque ya lo estamos haciendo. Muchos de ellos, pues bueno, lo hicieron y otros no. Obviamente siempre dentro de un movimiento hay gente que no actúa conforme a esas convicciones, ¿no? Dice Asael, me parece que es porque están destinados al sector académico, la clase media alta, para que se unan también a la lucha y a la liberación. Es muy probable, yo creo que está dirigido principalmente por este exponente para los académicos del clero, obviamente. Dice, pensando en lenguas, por eso el giro sociológico del catolicismo al pentecostalismo, lastimosamente a los pobres no les interesa las teorías eclesiológicas interesadas en ellos. Les interesa prácticas que los involucran y priorizan eclesiológicamente. En esto tiene toda la razón, ¿eh? De hecho, yo creo que es bastante interesante que el pentecostalismo, que es uno de los movimientos que tienen mayor crecimiento en América Latina, tiene esa situación. Ya no eres tú y la iglesia, sino que eres la iglesia. Eso es una de las situaciones más interesantes del pentecostalismo. Cómo hace que la gente no solamente sea un espectador, sino alguien que se involucra participativamente en la cuestión de la iglesia y hace que esta misma iglesia crezca. Yo pregunto, con todas estas barreras teológicas, académicas, culturales, sociológicas, que bueno, que como habías dicho, el movimiento de la teología de la liberación se encarga precisamente de estudios sociológicos o estudios de esa índole, los cuales desarrollan, que es muy profunda esta teología. Igual, pues yo sé que muchas personas están de desacuerdo con esto, vi los comentarios que es antibíblica, no es cristiana, es marxista, es socialista, pero bueno, al menos si usted quiere aprender, lea unos libros de esto y mantenga su postura, obviamente. Pero la finalidad de todo esto, pues es analizarlo, adentrarnos y profundizar en ello, ¿no? Creo que iba a decir un punto, pero me perdí el hilo. Sí, yo creo que en este punto sí tendríamos que ser claros. Yo creo que para ir cerrando, como a toda teología, llevada a sus extremos, caen en errores. Sí. Hay puntos buenos que debemos de rescatar. Hay puntos que creo que deben de seguir actuales, como la cuestión de la integración y como una vista social, de que la iglesia debe ser un factor de cambio social. Eso yo creo que es algo que debe de ser y debe estar muy importante dentro de la agenda de la iglesia. Pero yo creo que cualquier situación que se cargue más de un lado hace que se desbalancee. Cualquier teología con una lectura radical de esas situaciones también siempre va a generar errores. Y más que nada por la situación más concreta, el pecado que tenemos en nosotros mismos. Eso va a hacer que también cada teología vaya a tener sus errores, porque no las vemos, no nos vemos como deben de ser, sino que lo hacemos según el círculo hermenéutico, diría Gadamer. O sea, siempre lo vemos según nuestras condiciones sociales. Según nuestra limitante, y cito algo que dijo un teólogo de la liberación, es bueno proponer teologías, pero nunca lo haga como la teología, es decir, como la única teología. Ahora, lo que iba a comentar en el argumento anterior era de que con todos estos problemas sociológicos, culturales, académicos, etcétera, de problemas económicos de gobierno, ¿usted cree que se puede hacer una reforma para hacer homogéneo el movimiento? Difícil, muy difícil. Se necesitan muchos factores y es a veces lo que no se considera dentro de estos movimientos de realidad. Pero volviendo a las bases del evangelio, claro que sí, la doctrina es sumamente importante, la teología es sumamente importante, las doctrinas las cuales abrazamos, la gracia de Cristo, su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados, la resurrección de los muertos, es una base importante, ¿verdad? Pero también hay que contemplar la praxis, la práctica y aquello que demanda Dios en su ley, que es amar al prójimo como nosotros mismos. Pues bueno, yo te agradezco, Jesús, por estar en esta plática, gracias por el aporte. Volvemos a enfatizar, no estamos de acuerdo con la teología de la liberación, pero hay postulados que sí es necesario analizar y profundizar en ellos.
Les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Hasta luego.